Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar acerca del significado de uno de los nombres de Dios, que es el nombre Adonai. Solo permítanme un segundo. Muy bien, vamos a compartir. Ok. Como les decía, el día de hoy vamos a compartir acerca de uno de los nombres de Dios, el nombre Adonai. El nombre Adonai se deriva de la palabra griega Adón, que significa Señor, gobernador, dueño, maestro, quien está a cargo. De la palabra Adón deriva la palabra Adonai, que significa mi Señor. Este es el nombre sagrado de Dios. Al igual que vimos en una de las perlas anteriores, lo que Dios busca de cada uno de nosotros es una personalización de la relación con Él, una relación individual, una relación específica. Dios se relaciona con todos nosotros en general como cuerpo de Cristo, pero también se relaciona con cada uno de nosotros en lo individual, en lo específico. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y también dice en la palabra que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y eso habla de una relación individual, no de una relación generalizada. De modo que si su nombre significa Adonai, o si su nombre Adonai significa mi Señor, significa que la única manera de conocer a Dios es conocerlo personalmente, como mi Dios, como mi Señor, aquel que gobierna sobre mí, que es mi dueño, que es mi maestro, quien está a cargo de mi vida. Y esos son todos los roles que el Padre debe jugar en nuestras vidas, que Dios debe jugar en nuestras vidas para ser verdaderamente nuestro Dios, nuestro Señor. Es aquel, Adonai es aquel a quien le hemos entregado toda nuestra vida, espíritu, alma, cuerpo y mente, pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, voluntad, acciones, agenda, planes, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, para que Él haga en cada uno de nosotros su voluntad. Por eso Pablo nos habla de que la meta es Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Esa es la meta. No es un proceso, es un proceso, no es un evento al cual vamos a llegar de la noche a la mañana. Es un proceso creciente, es un proceso que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la palabra en Proverbios 4:18, y también lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de tal manera que es un proceso. Y todo ello, el objetivo de todo este proceso es que usted y yo vivamos en la voluntad de Dios, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él y para nuestra bendición. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entrar al reino de los cielos es entrar a la plenitud de las bendiciones de Dios, desde ya, desde hoy, aquí en la tierra. Usted y yo ya somos del cielo, aunque estemos viviendo en la tierra. Por lo tanto, podemos vivir las bendiciones del cielo aquí en la tierra, pero si usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas nos sean añadidas, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahora bien, en la palabra Adonai, que es el nombre sagrado de Dios, hay otra característica, y esa característica es que este nombre no es un singular, sino que es un nombre plural. Literalmente significa mis señores.
Y esto es una alusión o una mención constante a la Trinidad de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que está presente desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el último versículo del capítulo. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa Trinidad siempre está presente en todo lo que hace Dios. Y hace cualquiera de las personas de la Trinidad. Recordemos que la palabra nos dice cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán, que estaba Jesús en el agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Por el otro lado, cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, también el Padre estaba presente. Por eso Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y obviamente también el Espíritu Santo estaba presente, porque el Espíritu Santo acompañó a Jesús en todo su ministerio, y además el Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección que operó en Cristo cuando Él resucitó. O sea, todas las obras que Dios hace, las hace en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también significa el que Él sea mis señores, significa que su nombre es... Que más bien la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, es tan grande que ningún nombre lo puede contener. Es lo que es solo un nombre solo puede iniciar a describir una pequeña parte de lo que Él es. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que ni los cielos ni la tierra lo pueden contener, cuanto menos lo puede contener un nombre. Dios es infinito, y que sea infinito significa no tiene fin, no tiene principio, es absolutamente ilimitado. No lo podemos llegar a entender con nuestra mente natural. Necesitamos conocerlo por revelación, y es un conocimiento en el cual vamos a ir creciendo, no solo aquí en la vida terrenal, sino también en la vida eterna, en la eternidad. Y cuanto más le conozcamos acá en la tierra, más vida eterna, más cualidades de la vida eterna vamos a vivir. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo número 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, un nombre cualquiera que sea, Jehová, Adonai, mi Señor, mi Dios, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová El Olam, etcétera. Ninguno de esos nombres abarca la plenitud de Dios. Por eso muchos de los nombres, para darnos una idea un poco más amplia, para comenzarnos a dar una idea un poco más amplia de quién es Dios, Dios le agrega a su nombre ciertas palabras que denotan una faceta, que denotan una característica, que denotan un quehacer de Dios, como por ejemplo, Dios mi libertador, mi refugio, mi sanador, mi salvador, mi proveedor. Nos habla de una faceta de Dios, porque no hay una palabra que pueda abarcar todo lo que Dios es. Ni siquiera la palabra Dios nos podemos imaginar el alcance que tiene. De tal manera que la palabra Adonai apenas es un principio de revelación del nombre de Dios, de quién es Dios. No puede, cualquiera de los nombres de Dios no puede sino solo iniciar a describir quién es Él y lo que Él hace. Y como ya mencioné, la vida eterna es conocerle a Él íntimamente, personalmente, individualizadamente. Es mi Dios, conocerlo en sus facetas particulares en las cuales Él obra en nosotros, de las maneras particulares que Él obra en nosotros, de las maneras individualizadas
que Él obra en nosotros. Por ejemplo, el Señor obra en sanidad con todos los seres humanos, pero en nosotros obra de una manera específica, de una manera única en cuanto a nuestra sanidad. Por eso algunos de los que fueron sanados de diferentes formas, porque Dios respetaba la individualidad, la personalidad de cada uno de nosotros. Dios quiere, recordemos algunas otras perlas de la palabra que hemos visto anteriormente, como la de mi Dios es el nombre secreto de Dios, que Dios agrega su nombre a nuestro nombre, y también los rostros de Dios, que son, la manifestación de ciertas facetas de quién es Dios, pero no de todo lo que es Dios. La vida eterna, como ya mencioné hace un rato, en Juan 17:3, es que le conozcamos a Él, y conocerle a Él. Y notemos algo, la vida eterna es que le conozcamos a Él. Usted y yo ya tenemos vida eterna, quiere decir que ya comenzamos a conocerle a Él. Pero el conocimiento de Dios nos va a durar no solo en esta vida, sino por la eternidad. Como Dios es eterno, nos vamos a pasar toda una eternidad conociendo cada vez más facetas de Dios, manifestaciones de Dios, esencias de Dios que no habíamos conocido antes. De hecho, la palabra también nos lo indica en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y eso que sean nuevas sus misericordias cada mañana tiene varios significados. Primero, que la misericordia que el Señor nos mostró en el tiempo anterior sigue vigente para nosotros el día de hoy. En segundo lugar, que hoy el Señor va a manifestar su misericordia en nuestras vidas de maneras que nunca antes las habíamos visto, en situaciones, en circunstancias que nunca antes habíamos experimentado y que por lo tanto nunca antes habíamos experimentado esa faceta de la misericordia de Dios. Y por el otro lado también significa que hoy nos vamos a dar cuenta de misericordias que Dios hizo en el pasado, de las cuales ni nos habíamos percatado. Van a ser nuevas, va a ser una nueva revelación de la misericordia de Dios en el pasado con nosotros, que la tuvo y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta y nos estamos dando cuenta hasta ahora. Y eso es porque así como Dios es eterno, su misericordia es eterna, su gracia es eterna, su amor es eterno. Así como Dios es infinito, su gracia es infinita, su misericordia es infinita, su amor es infinito, su santidad es infinita, su verdad es infinita. Y esto nos lleva a otro punto. En la Biblia, solo Dios nos manifiesta o se nos da a conocer con aquello que es necesario para que vivamos nuestra vida terrenal, pero un libro como la Biblia, a pesar de que sea un libro que está compuesto por 66 libros, 1189 capítulos y más de 22,000 versículos, no puede contener todo lo que es Dios. Simplemente nos está dando el conocimiento básico para que podamos vivir nuestras vidas acá en la tierra. Y eso significa que es lo mínimo que necesitamos conocer de Dios, por lo cual usted y yo necesitaríamos aplicarnos diligentemente al conocimiento de la palabra todos los días. Recordemos que Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como alimentamos nuestro hombre exterior con comida física todos los días, por lo menos 3 veces al día, nuestro espíritu también necesita ser alimentado, y ser alimentado por lo menos 3 veces al día, y ese alimento es con la palabra de Dios. Y esto es para el tiempo que conozcamos a Dios, es para el tiempo de hoy, no es algo que podemos posponer para el día de mañana. En la Biblia hay una palabra que no suena muy bonita, pero que se refiere a dejar las cosas que podíamos hacer hoy para mañana. Se llama procrastinación. Y eso obviamente es posponer nuestras bendiciones. Dios nos quiere bendecir el día de hoy, no mañana. Dios nos quiere bendecir el día de hoy. Mañana ya llegará, y mañana el deseo de Dios será de bendecirnos de otras formas. Pero las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas son hoy.
Hoy es que necesitamos conocer de Dios para recibir sus bendiciones que Él tiene para nosotros el día de hoy. Cada uno de sus atributos, cada uno de sus nombres sagrados, cada una de las individualizaciones o de las especificaciones que Él une a su nombre sagrado, como Jehová Nisi y Jehová Rafa y todos los que ya mencionamos anteriormente, todas sus acciones, todo lo que Él hace. Él quiere que le conozcamos hoy, no mañana. No pospongamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y alguien me puede decir, hermano, es que yo no tengo tiempo. Sí tenemos tiempo. Si nosotros si verdaderamente usted y yo anhelamos conocer de Dios, si verdaderamente usted y yo anhelamos cumplir lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos instruye, usted y yo vamos a encontrar seguro el tiempo para hacerlo. Cuando deseamos algo, encontramos el tiempo para hacerlo. Por eso necesitamos anhelar conocer a Dios. Él nos anhela celosamente, dice la palabra. Y si Él nos anhela celosamente, implica que Él está esperando una reciprocidad, que nosotros también le anhelemos a Él. Y el salmista es un buen ejemplo de eso. El salmista decía, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué estaba diciendo? Te anhelo, tengo sed de ti, tengo hambre de ti, quiero conocerte más. Por el otro lado, también en el Salmo 63 o en el 62, el salmista dice, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Pero es una pregunta en sentido de anhelo, es una pregunta en sentido de deseo, es una pregunta en sentido de necesidad, es una pregunta en el sentido de desesperación. Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y déjenme decirle algo, Dios no quiere tener solo un David. Si Dios nos dejó el ejemplo de David en la palabra de Dios, es para que imitemos ese ejemplo, es porque Él también quiere que usted y yo seamos personas conforme al corazón de Dios. Dios no quiere tener solo una persona conforme al corazón de Dios. Dios no quiere tener un solo adorador. La palabra de Dios dice claramente que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y adorador es una persona que le anhela, una persona que tiene hambre de Él, una persona que tiene necesidad de Dios. Dios no es para nosotros un anexo a nuestras vidas. Dios es nuestra mayor necesidad, aunque muchas veces no lo veamos de esa manera, no lo sintamos de esa manera, pero la verdad es que Dios es nuestra mayor necesidad, porque separados de Él no tenemos vida. Porque separados de Él somos como pámpanos arrancados de la vid, separados de Él somos como un dedo arrancado del cuerpo. Realmente no tenemos vida. Nuestra mayor necesidad para tener vida plena, vida abundante, es nuestra necesidad de Dios. Por eso el salmista lo entendió y nos lo dejó escrito en los salmos. Tengo necesidad de ti, mi alma te anhela, tengo hambre, tengo sed de ti. Fueron a mi boca tus palabras fueron como miel. Ayúdame a enseñarme tu palabra para que no me aparte de ella. En fin, tanto que nos dice el salmista, y Dios no hace acepción de personas, y Dios quiere tener el mismo que cada uno, desarrollar en cada uno de nosotros ese mismo sentimiento, esa misma actitud, esa misma motivación de buscarle a Él. Pero eso implica que usted y yo tomemos una decisión. El ser un cristiano es un asunto no de vivir en automático. El ser un cristiano es un asunto de enfoque, es un asunto de decisiones, es un asunto intencional. Vivir en la carne, eso lo podemos hacer en automático, pero vivir en el espíritu es un asunto intencional, es un asunto de decisión, y es una decisión que necesitamos tomar, no solo hoy, sino cada día. Si no hemos tomado esa decisión antes de hoy
Hoy es el día de tomarla. Dice la palabra que que le busquemos a Él mientras puede ser hallado. Eso quiere decir que puede llegar un día en que sea demasiado tarde. Y esto no es solo para los que no conocen a Cristo, aplica a ellos, pero también aplica para cada uno de nosotros. Hoy es el día de buscarle. Hoy es el día que tenemos vida, que tenemos tiempo, que tenemos entendimiento para buscarle de todo nuestro corazón. Recordemos, la palabra Adonai significa mi Señor y mi Señor significa una relación personal, íntima, apasionada por Él, y eso es lo que Él está esperando de nosotros. Por eso la palabra de Dios, lo repito, dice en Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y que Él nos ha amado primero para que nosotros le amemos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero, dice la palabra en 1 Juan capítulo 4 versículo 19. El Señor quiere que nos enamoremos de Él, pero ¿cómo nos vamos a enamorar de Él? Conociéndole cada día más, abriendo nuestros ojos cada día para darnos cuenta cómo la presencia de Dios, el amor, la misericordia y la gracia de Él, su bondad, su benignidad está con nosotros en cada circunstancia de nuestra vida, y eso significa ubicar nuestros pensamientos en Él, apasionarnos por Él, por pensar en Él, por hablar con Él, por tener comunión con Él en todos los ámbitos y en todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que tengan una bendecidísima noche y el día de mañana un bendecido día jueves, y primero Dios nos seguimos encontrando por este medio para compartir otras perlas de la palabra de Dios y otros estudios. Bendiciones a cada uno, que Dios les bendiga y un gran abrazo, y muchísimas gracias por sus comentarios, se les agradece muchísimo. Bendiciones y un abrazo para cada uno.